Buenas tardes, amigos y amigas. En la mañana de ayer se llevó a cabo en Puerto Plata una movilización de masa reclamando de que la administradora de fondos de pensiones le devuelvan a los trabajadores el 30% de los recursos acumulados en la tesorería de la Seguridad Social. Y esa movilización fue encabezada por el diputado representante de La Romana, Pedro Botello. Es el autor de la iniciativa que busca la devolución de ese 30% a los trabajadores formales. Cuando hablamos de trabajadores formales, estamos hablando de trabajadores que cotizan en la tesorería de la Seguridad Social. Y lo están reclamando en un momento en que realmente existe una situación desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico en la República Dominicana difícil. Vamos a definir lo que es una administradora de fondos de pensiones. Una administradora de fondos de pensiones es una institución financiera privada que su función principal es administrar los recursos acumulados por los trabajadores y por los empleadores desde hace 17 años. Y esos fondos se van acumulando en función de que los trabajadores, al retiro de su laboral, entonces en esa misma medida esos recursos van a financiar lo que serán las pensiones. Y ese retiro laboral se produce en el momento en que el trabajador y los empleadores acumulan aproximadamente 360 cotizaciones durante 30 años. Y ese monto lo acumulan la administradora de fondos de pensiones a los fines de que esos fondos, en la medida en que ellos lo colocan en instrumentos financieros, en esa misma medida van ganando intereses. Y cuando termina la vida laboral de esos trabajadores, entonces optan por esas pensiones. ¿Cuánto es el monto de los recursos acumulados por esta administradora de fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos, de los trabajadores formales? Está conforme al último informe que dio la Superintendencia de Pensiones en 710 mil millones de pesos. De esos 710 mil millones de pesos, las administradoras de pensiones lo colocan en diferentes instrumentos financieros, como es un 45% que lo invierte en el Banco Central de la República Dominicana en la compra de certificados de inversión, un 35% en el Ministerio de Hacienda en la compra de deuda a través de bonos financieros del Ministerio de Hacienda, y un 18% he colocado en las instituciones de intermediación financiera. Y esas instituciones financieras lo que hacen es colocar préstamos a los diferentes usuarios financieros de la República Dominicana. Y eso genera utilidades para esos fondos de pensiones. En ese sentido, nosotros que le hemos dado seguimiento
a esta situación de la administradora de fondos de pensiones, nosotros que hemos estudiado realmente la cantidad de usuarios, la cantidad de afiliados que tiene el régimen contributivo, hemos llegado a la conclusión que esa cantidad de afiliados llega a 3.900.000 afiliados. Y cada afiliado de eso cotiza mensualmente. Y eso hasta el día de hoy ha generado un monto de 710.000 millones de pesos, porque de eso se trata, porque está contemplado en la ley 87-01, la ley que crea todo el sistema dominicano de la seguridad social, que esa ley, ese sistema dominicano de la seguridad social tiene dos componentes importantes. Un componente salud, que usted lo recibe cuando realmente recibe el plan básico de salud, y también recibe el seguro familiar de salud. Y eso lo dirige la administradora de riesgos de salud, una organización importante dentro del sistema dominicano de la seguridad social. Pero además, la parte de las pensiones, que es donde realmente nosotros nos estamos refiriendo en estos momentos, la dirige la Superintendencia de Pensiones. Y esos recursos que ha acumulado la administradora de fondos de pensiones, que lo han colocado en los diferentes instrumentos financieros, llámese Banco Central de la República Dominicana, llámese Ministerio de Hacienda y llámese instituciones de intermediación financiera como son los bancos comerciales, ese dinero no solamente sirve para acumular los fondos de pensiones, sino también que contribuye al desarrollo económico de la República Dominicana, porque esos fondos colocados en las diferentes instituciones financieras de la República Dominicana tienen que invertirse en áreas importantes de la producción dominicana. De ahí es que nosotros entendemos que, si bien es cierto, es bien intencionada la iniciativa del diputado representante de la Romana, no es menos cierto que la República Dominicana no puede entregarle ese 30% a los trabajadores, porque si entrega 30% a los trabajadores, va a crear un aumento en el medio circulante, pero además eso va a presionar a la tasa de cambio y va a presionar la tasa de inflación. Y esos recursos en estos momentos están recibiendo beneficios por un 10%. Ese es el rendimiento que tienen esos recursos colocados en los diferentes instrumentos financieros. Es decir, que esos recursos están generando mayor nivel de utilidades que la inflación que registra la República Dominicana. Y de ahí es la importancia que tiene realmente usted mantener acumulados esos recursos en los diferentes instrumentos financieros que coloca tanto el Banco Central de la República a través de los certificados de inversión, como lo coloca a través de bonos de deuda del Ministerio de Hacienda, y como también lo colocan a través de los préstamos los bancos de intermediación financiera, como son los bancos comerciales. Cuando un banco concede un préstamo a un usuario, él también con recursos acumulados de los fondos de pensiones. Nosotros entendemos que estos recursos son sagrados, pero además usted debe tomar en cuenta que no solamente el trabajador es quien aporta parte de esos recursos, también el empleador asume la responsabilidad de aportar más que el empleador. Y de ahí es que tenemos que tener en cuenta, y la prudencia necesaria
de consultar a los empleadores. Pero otro aspecto importante que nosotros debemos realmente explicarle a cada uno de los que nos oyen, nos ven y nos oyen, que en estos momentos, señores, esos aportes, tanto del empleador como de los empleadores, se sitúan en un 8.4% del salario de la nómina que tiene el empleador. De ahí es que nosotros entendemos que debemos ser lo suficientemente cautelosos a la hora de obligar al gobierno, a las instituciones que administran esos fondos, otorgarle un 30% de los recursos acumulados de los fondos de pensiones. Que si usted entrega un 30% de 710 millones, usted tiene que desembolsar aproximadamente 210 millones de pesos para entregárselo a los trabajadores formales. Y eso va a constituir realmente un aumento en el medio circulante y por tanto esos 210 millones de pesos van a incrementar la demanda y el consumo en la República Dominicana y por tanto va a ir también a presionar lo que se llama la tasa de cambio. Y entonces si aumenta la tasa de cambio, entonces aumenta la inflación. Si aumenta la inflación, entonces estamos abocados a una situación que desde el punto de vista económico, quien va a sufrir es la economía dominicana. Muchas gracias y que pasen buena tarde.